¿Cómo están mis amados hermanos? Vamos a tener este tiempo de enseñanza y vamos a empezar este tiempo orando en lenguas. Amén. Padre, venimos delante de ti, Señor, como iglesia, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Padre, reconocemos, Señor, tu presencia, Señor, reconocemos, Señor, tu majestad, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado un lugar, Señor, como iglesia para estar delante de ti, Señor. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo es que podemos acercarnos al trono de tu gracia confiadamente, Señor. Padre, queremos hallar misericordia, gracia para el oportuno socorro, Señor. Queremos permanecer, Señor, en ese lugar, Señor, que tú nos has dado, Señor, de cubierta de gracia, Señor. Queremos, Señor, permanecer buscando tu rostro, Señor, como iglesia. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Y yo le voy a invitar, mi hermano, ahí si tiene su Biblia en su casa, puede buscar. Acompáñenme, vamos a leer el Salmo 27. Y siempre el Señor tiene una palabra para nosotros, para que nosotros podamos permanecer en medio de todas las situaciones, mi hermano. Siempre tenemos la palabra de Dios para permanecer en nuestro Señor. Y el Señor tiene una palabra para nosotros. Y ahí en el Salmo 27, yo le invito, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer a partir del versículo 5 y dice la palabra de Dios: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmaré a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén, amén. Y vamos a compartirle un canto, mis hermanos. Y en medio de estos tiempos que estamos viviendo como iglesia, el Señor nos ha dejado su palabra, y nosotros tenemos su palabra para permanecer en ella. Pero el Señor también nos da instrucciones con su palabra y nosotros tenemos que permanecer en esa conciencia delante de Dios, del lugar que Dios nos ha dado como su iglesia. Y le voy a compartir unos versículos más antes de cantar este canto, si me puede acompañar a Apocalipsis. Y el Señor algo nos ha dado como iglesia y es la oración. El Señor nos ha dado la oración y la alabanza. Y es algo que nosotros tenemos que permanecer, mis hermanos, cada día darle al Señor esa alabanza, pero también dice la palabra de Dios que nuestras oraciones, mi hermano, no están vacías. El Señor es quien llena esas copas, dice que son llenas de las oraciones de los santos. Y el Señor tiene respuesta a cada una de nuestras oraciones que nosotros hacemos como iglesia. Y vamos a leer, si me puede acompañar, en Apocalipsis 5. Y dice el versículo 8, vamos a leer del 8 en adelante. Y dice la palabra de Dios:
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Vamos a leer adelante el 9 y dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, aleluya. Y esta es la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos que cumplir con el sacerdocio que Dios nos ha dado como pueblo suyo. Y vamos un versículo más, mis hermanos, en Habacuc 3. Y ahí vamos a cantar este canto con estos versículos que están escritos en Habacuc 3. Vamos a aprender este canto, mis hermanos. El Señor quiere algo que pidamos en oración. Y nuestro pastor nos ha estado guiando en los tiempos de oración a cómo pedir la palabra. Nos enseña cómo pedir en medio de estos tiempos. Y ahí en Habacuc 3 vamos a leer juntos Habacuc 3:1. Y empieza diciendo el versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra: oración de Habacuc, profeta sobre Sigionot. Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos. Hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y vamos a leer unos versículos más adelante. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Mi hermano, algo tenemos nosotros que proclamar, y es el nombre de Cristo. Nosotros tenemos que proclamar la grandeza de Dios, y cuando alabamos su nombre estamos recordando que Dios reina sobre la tierra, sobre los cielos. Eso es lo que nosotros tenemos que confesar cuando estamos alabando su nombre. Y yo le voy a invitar, vamos a aprender este canto, pero aunque esté ahí en casita, usted puede levantar sus manos, puede alabar al Señor, y vamos a alabar a nuestro Dios, a cantarle, pero también que esta alabanza también esté dentro de nuestra oración cada día. Amén. Aleluya, Señor. Conocido
pedimos por la salvación de esta nación, Señor, de México, Señor. Pedimos para que tengas misericordia de las gentes, Señor. Que venga tu salvación, que vengan al conocimiento de tu verdad, Señor. Aquellos, Señor, de los que tú puedes tener misericordia, Señor. Aquellos hombres, mujeres, Señor, jóvenes, niños, Señor, que ya están ordenados a vida eterna. Alcánzalos con tu misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Trae libertad a las gentes, Señor, en tu nombre, Señor. Pedimos tu salvación también para nuestras familias, Señor, para los que tenemos cerca, Señor. Que tu familia, Señor, que tu luz, Señor, que ha llegado a nuestras vidas, alcance a nuestras familias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque está escrita tu promesa, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Señor. Pedimos esa salvación, Señor, que alcance a los que nos rodean, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús.
sea tu palabra, Señor, trayendo aliento, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que esté guiándonos, Señor, cada día, Señor. Que como pueblo permanezcamos, Señor, firmes en tu verdad, Señor. Que permanezcamos, Señor, dando fruto de tu palabra, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que alumbra nuestro caminar, la que alumbra, Señor, todo nuestro ser, Señor. Que tu palabra, Señor, esté alumbrando, Señor. Padre, guíanos en tus caminos, Señor, guíanos a toda verdad, Señor. Que tu palabra, Señor, esté, Señor, haciendo la obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros corazones. Y esa palabra tuya, Señor, esté perfeccionándonos, Señor, como iglesia tuya, Señor, porque sabemos que tu venida está pronta, Señor. Y tú quieres hallar una iglesia fiel, Señor, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni contaminación, Señor. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Señor, por lo que nos has dado, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener el tiempo de la palabra, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. ¿Saben qué está haciendo el enemigo? Nosotros tenemos que aprender a discernir, no que conozcamos al enemigo. Tenemos que aprender cuáles son las artimañas del enemigo. Y una de las artimañas del enemigo es que la iglesia se concentre más en sus necesidades y en sus problemas que en Dios. Mientras más concentrados estamos en nosotros mismos, escúcheme bien, mientras más concentrados estamos en nosotros mismos, en mi problema, en mi angustia, en mi necesidad, en mi situación, el enemigo nos tiene dormidos. Y él lo que va a buscar es que no se haga la voluntad de Dios. Un cristiano que está más concentrado en sus problemas, en sus necesidades, no crece, no tiene crecimiento. Es un cristiano inmaduro. Es un cristiano que podrá tener 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. No sé cuántos años tienes tú en el Evangelio. Pero ¿en quién te has concentrado todo tu caminar? ¿En ti o en Dios? Si tú te concentras en ti, lo único que van a surgir es lo que dice Pablo en la primera carta de Corintios. Hermano, ¿cuáles son las artimañas del enemigo para que no crezcamos? Va a hacer que nos concentremos más en nuestros problemas, en nuestras situaciones. ¿Y dónde dejamos a Dios? Esta noche voy a tocar el tema de madurez espiritual. ¿Y cómo viene la madurez espiritual? Mira, tienes la Biblia para ver muchos ejemplos. Te voy a poner ejemplos de adolescentes. Te voy a poner la vida de José. ¿Cuántos años tenía José cuando fue vendido por sus hermanos? ¿Y dónde y en qué estaba centrado José? ¿En su soledad? ¿En que lo vendieron? ¿En el enojo?
¿En qué estaba concentrado José? En Dios. Y la Biblia nos dice en uno de los pasajes que Dios estaba con José. Así lo dice. Si tú quieres verlo, Génesis 39 dice que Dios estaba con José. Por eso todo lo que tocaba, lugar a donde estaba, prosperaba. ¿Por qué? Porque aunque era un adolescente, era un hombre maduro. Fíjate, ¿en dónde radica la madurez, amada iglesia? ¿Cómo es que tú como cristiano empiezas a madurar? Te voy a poner otro ejemplo. Daniel es llevado junto con todo el pueblo a Babilonia y junto con él tenía unos amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿No dice la Biblia? Oye, ¿y cuántos años tenía Daniel? ¿50, 60, 70 años? Muchas veces pensamos que ser maduro es por los años que tengo en la iglesia, por los años que tengo en el evangelio. Muchos otros cristianos piensan que si tienen dones espirituales, los dones espirituales es una muestra de madurez. No. ¿Sabes cuál es la señal de que una persona es madura? Porque manifiesta cada día el carácter de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Cómo siente Cristo? ¿Y cómo actúa Cristo? A ver, iglesia, ¿cuántas vivencias has tenido en esta semana? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué situaciones has vivido y cómo has reaccionado? ¿Cómo has pensado? ¿Cómo has sentido? ¿Y cómo has actuado? ¿Con madurez? Y la Biblia nos habla de Daniel. Tenía entre 13 y 17 años. Igual José tenía entre 12 y 16 años. ¿Y qué madurez mostraron? Hermano, ¿cómo se adquiere la madurez? Hoy en día están de moda congresos, conciertos. Hay un concierto que viene ahora en diciembre que le llaman Fest no sé qué y que cada año lo hace un grupo muy que está al día en la música cristiana. ¿Y qué crees? Nos dicen a los pastores, ¿cuántos boletos van a querer? Y un pastor, 50, 70, 60. Y ahí van a los conciertos, hermano. Un concierto no te hace maduro. Un congreso no te va a llevar a la madurez. Hermano, la iglesia piensa que por tener actividades y actividades y actividades, ya la iglesia va a madurar. La iglesia no madura así. ¿Cómo es que se madura en Cristo Jesús? Acuérdate, todo tiene un tiempo. Y el último ejemplo que te voy a poner es el de David. ¿Cuántos años tenía David cuando fue ungido como rey? A ver, tú dime, iglesia. ¿60 años? No. ¿50 años? No. ¿40, 30? No. Hermano, era un adolescente. ¿Y por qué Dios lo escogió como el rey de Israel? Por su corazón. Esta noche tú tienes que ir a la palabra de Dios. Y tienes que permitirle a Dios, si tú estás siendo un cristiano maduro, una cristiana madura. ¿Y cómo se adquiere la madurez? La madurez se adquiere por la experiencia de caminar con Dios cada día.
Vamos a partir de estas diapositivas que te voy a poner, amada iglesia. El tema de hoy es madurez espiritual. Y pues bueno, tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Te recuerdo, si tú tienes dones espirituales, eso no quiere decir que eres maduro. ¿Sabes cómo se va a dar cuenta que eres maduro? Porque muestras el carácter de Cristo, aunque tengas dones espirituales. Muchos cristianos se miden diciendo, yo tengo dones de sanidad, yo tengo dones de ciencia, yo tengo dones de todos los que quieras, los 9 dones. Eso no te hace ser maduro. La madurez viene por el caminar con Dios. Ahora vamos a ver algunos detalles que vienen aquí en estas diapositivas. Madurez espiritual. Te voy a presentar lo que dice Hebreos. Y te voy a pedir que leamos ahí la siguiente diapositiva. Hebreos 12. Porque debiendo ser ya maestros, ¿qué dice? ¿Cómo debiéramos ser ya la iglesia? Maestros. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué son rudimentos? Las enseñanzas básicas de lo básico. Y habéis llegado a ser tales que tenéis, dice la Biblia, necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjate lo que está hablando Hebreos. Creo que el que estaba escribiendo Hebreos era Pablo. Porque Pablo habla mucho de estas cosas, hermano. Dice, y habiendo llegado a ser tales, que tenéis necesidad ¿de qué? De leche. Y no de alimento sólido. Dale a un bebé alimento sólido y no puede, se ahoga. Porque primero tiene que tomar leche y después de un tiempo empieza a comer lo sólido. ¿Por qué? Porque le salen los dientecitos, porque empieza a practicar lo que es sus mandíbulas, hermano, y empieza a ejercer. Hermano, ¿tú todavía estás tomando leche? Y ahorita te voy a llevar qué pasa. ¿Por qué Pablo estaba hablando de esto? Dice el versículo que sigue, el 13, y dice la Biblia, y todo aquel que participa de la leche, ¿cómo es? No tiene experiencia. El que todavía está tomando lechita, el que todavía necesita enseñanzas básicas. Muchos cristianos dicen, es que no entiendo. ¿Saben por qué no entienden? ¿Saben por qué no viene entendimiento? Porque no hay obediencia a la palabra de Dios. El día que la iglesia obedezca, entonces va a empezar una experiencia de caminar con Dios. Hermano, ¿en cuántas áreas de tu vida sigues desobedeciendo? En el área económica, en el área de servicio, en el área, hermano, ¿cuántas cosas? En tu vida como familia, en tu vida como padre, como madre, como esposo, como amigo, como todo, hermano. Entonces, dice la Biblia, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Entonces, la niñez habla de inmadurez. La niñez habla de que no hay madurez. Y un cristiano que no es maduro, el diablo lo tiene entretenido solamente ocupándose en sus problemas, en sus necesidades. Mira, ¿para qué te llamó Dios de las tinieblas a la luz? Para que ayudes a alumbrar a otros. Si tú solo estás queriendo ocupar tu tiempo en resolver tu problema y no le estás dedicando el tiempo y tu servicio a Dios, hermano, no estás creciendo.
Cuidado, que el diablo no te tenga ahí dormido, hermano, con sus artimañas y que estés más preocupado en que si tienes, que si no tienes, que si te alcanza, que si no te alcanza, que si la operación, que si no, que si la enfermedad, que si... Hermano, nosotros debemos de tener dominio sobre esas cosas en Cristo Jesús. Versículo que sigue, el 14. Y dice la Biblia, Hebreos 5:14, pero el alimento que sólido es para los que han alcanzado madurez. Daniel, José, David, a su corta edad, tenían madurez. ¿Cristo tenía madurez? ¿Tú tienes madurez espiritual? ¿Tienes una experiencia? Fíjate cómo dice la Biblia, para los que por el uso, ahí te estoy señalando las palabras, alcanzando madurez, uso, están ejercitando los sentidos. Ya te he hablado de los sentidos. Tenemos 5 sentidos en el cuerpo, pero tenemos 5 sentidos en el alma y tenemos 5 sentidos espirituales. Los cristianos gozamos de 15 sentidos espirituales. ¿En qué estamos ejercitando? ¿Qué estamos ejercitando, hermano? Fíjate, los del alma los estás ejercitando para que los del espíritu tomen control. Te voy a poner un ejemplo. Muchos nos dejamos guiar por lo que vemos. ¡Ay! ¿Te fijaste? ¿Miraste? ¿Viste? Otros, oíste el oído. Pero te voy a hablar de la vista. Hermano, ¿cuántos por nuestra vista no avanzamos y decimos, no me alcanza, no tengo? Pero ¿cuál es el sentido espiritual? La fe. ¿Y la fe qué va a tomar control? ¿Cuál es el sentido en el alma? La imaginación. ¿Cuántas veces nos estamos imaginando cosas que ni siquiera van a pasar? Ni siquiera Dios se las está pensando y yo ya me estoy imaginando, hermano. La imaginación tiene control y entonces la fe es la que debe estar sobre la imaginación. Nuestra imaginación no es mala. Dios nos las dio con un propósito. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo tú puedes entender que nos dio la imaginación, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Jacob fue engañado por su suegro Labán, ¿sí o no? Sí. Y el suegro se quiso aprovechar. Y entonces el suegro miró y dijo, ¡ay, mira! Van a ser tuyas todas las ovejitas que estén pintas, manchadas, negritas. ¿Y sabes por qué? Porque el suegro se dio cuenta que había menos ovejitas así. Pero, ¿sabes qué usó Jacob? La imaginación, pero usó la fe. Y entonces se llevaba a sus ovejitas. Dice que se las llevaba al abrevadero y ahí dice que él tenía, que entonces descortezaba unas ramas y las ponía enfrente de las ovejitas cuando llegaba el tiempo de aparearse. Mira, era tanta su fe que él decía, voy a usar mi imaginación, voy a llevarla con la fe. Hermano, ¿cómo estás ejercitando tus sentidos espirituales sobre los de el alma? Aquí te estoy poniendo solamente uno. La vista, la imaginación y la fe. La vista es el cuerpo, la imaginación es en el alma y la fe es en el espíritu. ¿Qué estás ejercitando? La fe sobre la imaginación. Pero, hermano, dice la palabra, repasamos el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez.
¿Cómo se alcanza la madurez? ¿Te has hecho preguntas? ¿Cómo le hago para ser maduro? ¿Cómo le hizo José para ser maduro? ¿Cómo le hizo Daniel para ser maduro? ¿Y cómo le hizo David para ser maduro? Hermano, tú ves los ejemplos de su vida. Tú date cuenta, por ejemplo, Daniel, ¿cuántas veces oraba al día? 3 veces. Y yo creo que si lo hacía de grande, él lo hacía de pequeño. David, ¿qué hacía? Se iba a cuidar a las ovejas de su papá, pero se llevaba un instrumento y estaba adorando y adorando y adorando a Dios, hermano. Por eso los salmos que tú ves, él tiene más de 66 salmos ahí escritos. Si no es que 70, hermano. Y entonces te das cuenta, hermano, que ellos caminaban con Dios. ¿Con quién caminas tú? ¿Con tu problema? ¿Con tu angustia? ¿Con tu necesidad? ¿O con Cristo? Dice la Biblia que nosotros somos de Cristo. Entonces, hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles en donde, hermano, el enemigo está buscando que tú no crezcas, que tú no madures. Está haciendo que te concentres en ti mismo. Y cuidado, cuando te concentras en ti mismo, ¿qué crees? Surge la envidia y surgen los celos. Ahorita te voy a llevar a eso. Voy a repasar Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso están usando la fe, están usando el temor de Dios, están usando, ¿qué cosas, hermano? Los 5 sentidos espirituales los están ejercitando. ¿Quieres que te repase esa enseñanza? Te la voy a repasar con todo gusto, hermano. Y dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es discernimiento? Un domingo te enseñé lo que es discernir y cómo discernimos entre el bien y el mal. Necesitamos para discernir de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Ahora te voy a llevar a lo que es madurez. Siguiente diapositiva. ¿Qué es madurez? Madurez significa ser espiritual. Un cristiano maduro es un cristiano espiritual, no carnal. El cristiano carnal siempre tiene miedo. El cristiano carnal está más ocupado en sus problemas, en sus necesidades, que atendiendo las cosas de Dios. Hermano, tú puedes ser papá, mamá, hermano, primo, lo que sea, pero hermano, y en el trabajo donde estés, pero tú debes estar en Dios. Madurez significa ser espiritual y entre comillas puse completo en Cristo. Te voy a dar una de las razones por las que Cristo está retardando su venida, por las que Dios está retardando la venida de Cristo. ¿Sabes por qué está retardando la venida de Cristo? Porque la iglesia no es madura. ¿Qué es madurez? Espiritual. La iglesia tiene que pasar al nivel espiritual, no carnal. La iglesia tiene que ser completa en Cristo. Aunque tenga problemas, aunque tenga necesidades. Una iglesia que se mueve en el Espíritu, hermano, es una iglesia que ora en lenguas, es una iglesia que lee la palabra, es una iglesia que practica la palabra, es una iglesia que cuando toma decisiones las toma con la sabiduría de Dios y no en su propia sabiduría. Entonces, vamos a ir viendo qué es madurez. Es esto, hermano. Voy a la siguiente diapositiva. ¿Qué es madurez, hermano? La madurez espiritual se caracteriza por la obediencia. ¿Cuáles son las características de alguien maduro? Es que es obediente. Y yo te hago preguntas. ¿Cómo era David con su papá? Obediente. ¿Cómo era Daniel? Seguramente obediente.
¿Cómo era José? Obediente. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú, iglesia? ¿Eres obediente con Dios? Cada instrucción que te da Dios, tú la estás poniendo y la estás llevando y la estás meditando. Hermano, ¿cuál es la característica de un cristiano maduro? Que es obediente. Un cristiano maduro no cuestiona, no se rasca la cabeza. Un cristiano maduro entiende. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia de caminar con Dios, con Cristo, con la guía del Espíritu Santo, con su palabra. Dice que la madurez espiritual se caracteriza por la obediencia, por el fruto del Espíritu, hermano. Vamos a repasar algunas cosas que tú ya sabes. Por favor, Gálatas capítulo 5. ¿Cómo nos dice la palabra? Aquí está, hermano, lo que te estoy hablando en esta diapositiva. Gálatas capítulo 5. Y vamos a ver desde el versículo número 1. Déjame ubicar el texto, hermanos, para que... Gálatas 5:16. Y dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo empieza la madurez espiritual? Cuando tú empiezas a andar en el Espíritu y no satisfaces los deseos de la carne. ¿Qué te va a pedir tu carne? Vamos a ver. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados, ¿por quién? Por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas obras? Vamos a nombrarlas, iglesia. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vamos al 22. Más el fruto del Espíritu. ¿Cómo sabes que eres maduro? Cuando manifiestas el fruto del Espíritu de Cristo. En sus 9 gracias. Estas son las 9 gracias. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no está la ley de la carne. 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué hemos y qué estamos aprendiendo? A crucificar la carne con sus pasiones y sus... Si vivimos, 25, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. ¿Cómo? Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Inicié esta enseñanza diciéndote, el enemigo
Una de sus artimañas es que va a hacer que te centres más en tus necesidades, en tus problemas, en tu situación, que en la grandeza de Dios. ¿En dónde estás centrado ahorita? ¿Estás sirviendo? ¿Estás llegando temprano a la casa de Dios? ¿Estás atendiendo a la lectura de la palabra? ¿Estás practicando la palabra? La palabra es para que la leas y se practique. Si no hay práctica, no hay experiencia. Si no hay experiencia, no hay madurez. ¿Y seguimos siendo? Todavía necesitamos leche. Hermano, ¿qué implica la madurez? Siguiente diapositiva. A ver, vamos a repasar antes de pasar a la otra. La anterior diapositiva. La madurez espiritual se caracteriza por la obediencia, por el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hermano, no es que digas, pues yo ya tengo amor, pero me falta la paz. No. ¿Qué crees? Es todo junto. Por eso la Biblia dice, haya pues en vosotros, en la iglesia, este sentir. ¿Que hubo en quién? En Cristo Jesús. Entonces tú debes de sentir como siente Cristo. Si tú no sientes como sientes Cristo, no has alcanzado madurez. Te falta, nos falta. ¿Qué tenemos que hacer? Experiencia, vivencia, actuar la palabra. Hermanos, viene alguien y te quiere provocar. ¿Cómo reaccionas? ¿Luego contestas? ¿O te quedas callado y cuidas tus palabras? ¿Qué estás respondiendo? ¿La carne o el espíritu? Vivencia, hermano. La palabra se te dejó para que la comieras. Cuando tú comes la palabra estás comiendo de Cristo. Estás experimentando el alimento. Ahora, Cristo quiere que lo lleves a la práctica. Hermano, ¿qué estamos manifestando en nuestro diario vivir? ¿Amor? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Paciencia? ¿Benignidad? ¿Bondad? ¿Fe? ¿Mansedumbre? ¿Templanza? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces las familias se han llegado a enojar en domingo y dicen, pues ahora no vamos a la iglesia para que se te quite? Hermano, ¿qué culpa tiene Dios de tu enojo? ¿Por qué a veces nos desquitamos con Dios? ¿Se le llama madurez a eso? Hermano, la iglesia necesita madurar, porque si no hay madurez, Cristo no va a venir por una iglesia inmadura. Cristo viene por una iglesia madura, que ya creció, y la iglesia que manifiesta dones espirituales no es madura. La iglesia que manifiesta el fruto del carácter de Cristo, esa es una iglesia madura. Hermano, ¿cuántas cosas? ¿Quién te provoca mucho? A ver, tú dime. ¿Tienes alguien que te provoca mucho a diario? Hermano, ¿cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás sintiendo como Cristo? ¿Cómo estás pensando como Cristo? ¿Cómo estás actuando como Cristo? Madurez. Y dice hasta abajo, y la aplicación de la palabra de Dios. ¿Para qué crees que es la situación que vives? Para que apliques la palabra. Ahí dice, y la aplicación de la palabra de Dios. Cada situación que tú vives, aplica la palabra. Te voy a poner otro ejemplo. En tu economía, ¿quieres que Dios te bendiga? Aplica la palabra. Primero diezma, ofrenda, y vas a ver que vas a tener una experiencia de cómo Dios bendice lo que entra.
Es increíble cómo trabaja Dios, hermano. Es maravilloso. Él te da la palabra y espera que tú obedezcas para que al dar el paso de obediencia se convierta en una experiencia. Y esa experiencia te hace crecer. Ya no eres el mismo. Y entonces dices, Dios, sí resulta. Pues voy a continuar haciendo lo que tú me estás pidiendo. ¿Me entienden? Vamos a la otra diapositiva, es la última. ¿Qué implica la madurez? 1, es un crecimiento continuo. Hermano, no podemos decir que ya lo sabemos todo y que yo ya soy maduro. Alguien que está en la madurez tiene un crecimiento continuo. Siempre está creciendo, nunca deja de crecer. ¿Por qué? Porque mientras Cristo no venga, es que todavía no tenemos la madurez. Cristo va a venir por una iglesia que tenga su altura, su plenitud, una iglesia completa, que no le falte nada. ¿Qué te está haciendo falta, iglesia? Número 2. La madurez implica por el carácter formado al vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia. Vuelvo a tocar el tema de economía. Porque hay mucha escasez en muchas familias. No tengo para saldo en mi teléfono. No tengo para... Hermano, lo básico no tienen a veces. ¿Por qué? Esa es la pregunta, iglesia. Si Dios es un Dios vasto que da a manos llenas, ¿por qué hay muchos que tienen escasez? Porque no han experimentado en obediencia darle a Dios lo que le corresponde, que es el diezmo, la ofrenda. Hermano, cuando yo experimento eso y lo vivo y estoy, aunque tenga muchas deudas, yo obedezco a Dios, entonces viene madurez. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque eso es lo que al pueblo de Dios le cuesta mucho trabajo. Darle a Dios, experimentar que Dios puede quitar la escasez de tu casa. Mira, Él va a buscar que madures, Él va a buscar quitar la escasez. ¿Y cómo se quita la escasez, hermano? Con madurez al obedecer la palabra. Si nosotros no obedecemos, hermano, el diablo nos va a tener así oprimidos. No me alcanza, no tengo. Fíjate, lo que tú pronuncias es lo que sucede en tu vida. ¿No dice la palabra en muchas cosas? En el libro de Proverbios tenemos grandes ejemplos, hermano. Que tu boca, ¿para qué está hecha? Cuidado con lo que hablas, iglesia. Si tú dices no tengo, no vas a tener. Si tú dices no me alcanza, no te va a alcanzar. Pero si tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a obedecer y voy a hacer y voy a servir y voy a cumplir y voy a llegar temprano a la iglesia y voy a esto, ¿por qué? Porque mi Dios quiere que yo haga eso y yo quiero obedecer. Sí. Una ocasión, cuando era yo joven, no era yo pastor, y el pastor de la iglesia me castigó. Y al castigarme, ¿sabes qué fue lo que pensé? Sí, pues ahora voy a llegar tarde a la iglesia, para que se le quite al pastor. Hermano, y yo dije, sí, voy a llegar tarde, casi ya cuando vaya acabando el culto. Hermano, cuando yo me hinco a orar, me dice el Espíritu Santo, ahora te quiero primero que todos los congregantes en la iglesia. Señor, ¿cómo que primero? Sí. ¿A qué horas comienzan las actividades? A las 9. Pues tú vas a llegar a las 8:30 al templo. Hermano, tú tienes dos opciones, obedecer o no obedecer. Eso tú lo decides. Y cuando el Espíritu me redargulló, que era yo joven, hermano, yo dije, no, yo te quiero obedecer. Y sabes, con todo y el castigo, ese castigo no fue, hermano, porque yo me lo mereciera, sino que el pastor
Ya te lo contaré en algún momento cómo actuó, pero el Señor me dijo, obedece. Y te quiero temprano en mi casa. Y luego, ¿a qué crees que me dijo Dios? Porque yo dije, ay, me voy a sentar hasta atrás, ahí como los que se duermen. Y el Señor me dijo, te quiero hasta adelante. Te vas a sentar hasta adelante y vas a llegar primero que todos. Hermano, ¿tú eres obediente? Aun cuando las cosas no te resultan bien. ¿Y qué crees? Obedecí a mi Señor Jesucristo. Me iba yo muy temprano los domingos, me sentaba hasta adelante y me decía el Señor, y quiero que seas el último en irte. Yo creo que ya me estaba preparando para pastor. Hermano, ¿cómo viene la madurez? Cuando pones atención a lo que está escrito en la palabra. Los cristianos que llegan tarde a la iglesia, ¿cuál es la razón por la que llegan tarde? ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es más importante que servir, deleitarse, aprender y gozarse? Si tú me preguntaras cuántos años tengo asistiendo a la iglesia, hermano, desde que yo acepté a Cristo a los 18 años, 19 años. Desde esa edad hasta mis 63 años, no me he perdido ni un culto. Yo no me voy de vacaciones en domingo. Porque he aprendido que Dios es primero. Cuando tú no tienes una experiencia de decir mi Dios es primero, entonces, hermano, siempre lo vas a estar dejando. Y por eso tu economía no resulta. Dios te quiere bendecir. Pero Dios quiere que madures. Hermano, ¿por qué no viene la madurez? ¿Y por qué? Vamos a ver lo que dice. La madurez implica, 1, crecimiento continuo. 2, por el carácter formado al vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia. Y 3, demostrar discernimiento y responsabilidad. Un cristiano maduro es responsable. Alguien que es responsable es fiel. Tiene discernimiento. ¿Qué es discernimiento? El entendimiento espiritual que da Dios cuando obedecemos. Sí, hermanos. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Pablo? ¿Quiénes tenían necesidad de leche? ¿Los maduros o los niños? ¿Y por qué necesitan leche? Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Y aquí voy a terminar con esto, hermano. ¿Te fijaste que en Gálatas capítulo, lo que vimos hace rato, 5, del 16 hasta el final, que en una de las partes Pablo habló acerca de los celos y las envidias? Son parte de las obras de la carne. ¿Quién necesita todavía leche? Los que están practicando las obras de la carne. Cuidado, tú ya tienes que crecer, tú ya no puedes vivir en las obras de la carne. Y vamos a hablar de esto, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como, ay, qué feo se oye, a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Os di a beber leche y no vianda. ¿Sabes por qué leche? Porque no hay experiencia.
porque no hay madurez. Y dice, y no vianda, pues aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3. Vamos a ver la razón por la que Pablo está hablando esto y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros que, mira cuál es la raíz, celos. ¿Qué son los celos, hermano? Los celos van a llevar a contiendas, de todo están contendiendo, de todo están peleando. Pero la raíz son los celos. Celos, contiendas, y luego dice, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Hermano, ¿qué son los celos? En un rato te lo voy a enviar en el grupo para que tengas la connotación correcta de los celos. Los celos muestran que aún estamos siendo controlados por nuestros propios deseos. Los celos demuestran que estamos siendo controlados por nuestros propios deseos. Los celos surgen por causa de la envidia, el orgullo, falta de confianza en Dios y el egoísmo. Pero lo peor de todo es que los celos pueden llevar a confusión y pecado. Fíjate lo que provocan los celos. No te estoy hablando ni de las contiendas ni de las disensiones. Solo te estoy hablando de ¿qué? ¿Qué provocan los celos? Falta de confianza en Dios. Egoísmo. Y los celos pueden llevar a confusión y pecado. Hermano, te hago la pregunta. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuántos años? ¿Hay crecimiento continuo? ¿Ya no hay celos? ¿Ya no hay contiendas? ¿Ya no hay disensiones? ¿Ya no hay obras de la carne? Y vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 13. ¿Qué quiere Dios? ¿Sabes qué pasa cuando hay celos? El corazón se endurece. Los celos son causa de un corazón que se va enfriando, hasta que alcanza, ¿qué crees? El endurecimiento. Se endurece. ¿Qué estamos haciendo con nuestro corazón? Fíjate dónde nace, qué quiere Dios, tu corazón, porque de tu corazón va a venir la madurez. Hermano, dice el 15, porque el corazón de este pueblo, 13:15 de Mateo, se ha engrosado. Ay, está grueso, hermano. ¿Cuál fue la raíz? Iglesia, en ti no puede haber celos, porque somos de Cristo. Y con los oídos, ¿cómo oyen? Pesadamente. ¡Wow! Pesadamente. ¿Y qué más? Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Qué quiere decir? Está hablando con el sentido espiritual, hermano. Y oigan con los oídos. ¿Sabes cómo oímos con los oídos? Con el temor de Dios, hermano. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hermano, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué habla Cristo esta palabra? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Maduraron? No. Hermanos, si hubieran madurado, ellos serían hoy la iglesia. Pero no quisieron madurar. No entendieron, no quisieron desarrollar sus sentidos, nada, hermano. Pero entonces, fíjate que eso que le tocaba al pueblo de Israel
Dios nos lo pasó a la iglesia de Cristo. Que no te pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que tu corazón se engrose. ¿Por qué no levantas tus manos? En ti no puede haber celos, hermano. Alguien que tiene celos es inexperto. Todavía necesita leche. Hermano, tú no puedes tener envidia en tu corazón, tú no puedes tener celos, porque si tienes celos vas a estar peleando en todo momento. Ahora entiendes por qué la gente pelea, porque tiene celos, porque tiene envidia. Y entonces va a estar buscando pelear y pelear y pelear y pelear, contiendas, disensiones. Hermano, la iglesia de Cristo tiene que ser libre de todo esto. Libre, mi hermano. Hoy te da la oportunidad, Cristo, de que te liberes. Y que digas, Cristo, aquí estoy. Yo no quiero nada de celos en mi vida, ni envidias, no, Señor. Yo quiero alcanzar la madurez que tú tienes para mi vida, Señor. En esta noche, Señor, yo clamo por tu iglesia, Señor, para que seamos una iglesia madura, una iglesia que obedece, una iglesia que tiene la experiencia de caminar, de vivenciar tu palabra cada día. Señor, todo celo, toda raíz de envidia, toda raíz de celos, de amargura, de soledad, Señor, en el nombre de Jesús la crucificamos en esta noche. Tu palabra dice, Señor, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Toda pasión y todo deseo, hoy lo venimos a crucificar en Cristo Jesús. Cada día que nos das la vida, lo crucificamos, Señor. Todo orgullo, todo egoísmo, toda confusión se va en el nombre de Cristo Jesús. Padre, aquí estamos. Queremos ser una iglesia madura. Una iglesia que tiene crecimiento continuo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios sigue trabajando. Dios no va a dejar de trabajar. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Él va a insistir, va a estarte mencionando, va a estar diciendo qué cosas tienes que corregir. Iglesia, no le permitas al diablo que te entretenga. No puedes ponerle más atención a tus asuntos. Tienes que atender las cosas de Dios en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Tienes que servir. Hermanos, les invito a estar temprano en la casa de Dios, 9:30, para que podamos todos orar, servir y entremos a las 10 de la mañana al devocional. Llega temprano a la casa de Dios. Experimenta el obedecer a Dios. Tu crecimiento será de madurez. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Si el Señor quiere, nos vemos el domingo. Gracias por escuchar esta palabra. Bendiciones, iglesia.